Los métodos geofísicos son técnicas que se utilizan para estudiar el subsuelo de la Tierra midiendo propiedades físicas como la gravedad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y la propagación de ondas sísmicas. Estos métodos nos ayudan a comprender la estructura, composición y procesos de la Tierra, sin necesidad de perforar o excavar directamente. Aquí hay algunos métodos geofísicos comunes y sus aplicaciones. Métodos gravimétricos. Miden las variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra causadas por diferencias de densidad en las rocas. Se utilizan para mapear estructuras geológicas subterráneas, localizar depósitos minerales y explorar petróleo y gas. Métodos magnéticos. Miden las variaciones en el campo magnético de la Tierra causadas por minerales magnéticos en las rocas. Se utilizan para mapear estructuras geológicas, localizar depósitos minerales y estudiar los movimientos de las placas tectónicas. Métodos eléctricos. Miden la conductividad eléctrica del subsuelo. Se utilizan para mapear el flujo de aguas subterráneas, localizar tuberías y cables enterrados, y estudiar las propiedades del suelo y las rocas. Métodos sísmicos. Estudian la propagación de ondas sísmicas a través de la Tierra. Se utilizan para mapear estructuras geológicas, localizar yacimientos de petróleo y gas, y monitorear la actividad sísmica. Estos métodos a menudo se utilizan en combinación para proporcionar una imagen más completa del subsuelo. Los estudios geofísicos son esenciales para muchas industrias, incluyendo exploración de energía, petróleo, gas y recursos geotérmicos, exploración de minerales, cobre, oro y diamantes, estudios ambientales, contaminación de aguas subterráneas y eliminación de residuos, ingeniería, proyectos de construcción de túneles y cimientos de puentes. Los métodos geofísicos son no invasivos y se pueden utilizar para estudiar una amplia gama de características geológicas. Son una herramienta importante para comprender la Tierra y sus recursos. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos de cómo se utilizan los métodos geofísicos en la exploración de petróleo y gas? Claro que sí. Los métodos geofísicos son herramientas esenciales en la exploración de petróleo y gas, ya que permiten ver debajo de la superficie sin necesidad de perforar. Aquí te dejo algunos ejemplos concretos. 1. Sismografía de reflexión. ¿En qué consiste? Se generan ondas sísmicas en la superficie y se miden los tiempos de llegada de las ondas reflejadas desde las diferentes capas del subsuelo. ¿Para qué sirve? Permite crear imágenes detalladas de las estructuras geológicas subterráneas, como pliegues, fallas y capas sedimentarias que pueden albergar petróleo y gas. Ejemplo, se utiliza para identificar trampas geológicas, que son zonas donde el petróleo y el gas pueden quedar atrapados. 2. Gravedad. ¿En qué consiste? Se miden las variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra, las cuales pueden ser causadas por diferencias de densidad en las rocas. ¿Para qué sirve? Se utiliza para detectar estructuras geológicas que pueden contener petróleo y gas, como domos salinos o estructuras de tipo anticlinal. Ejemplo, se utiliza para identificar zonas con rocas sedimentarias densas, que pueden ser indicativas de la presencia de hidrocarburos. 3. Magnetismo. ¿En qué consiste? Se miden las variaciones en el campo magnético de la Tierra, que pueden ser causadas por minerales magnéticos en las rocas. ¿Para qué sirve? Se utiliza para identificar estructuras geológicas que pueden contener petróleo y gas, como intrusiones magmáticas. Ejemplo, se utiliza para identificar zonas con rocas volcánicas, que pueden ser indicativas de la presencia de hidrocarburos. 4. Métodos electromagnéticos. ¿En qué consiste? Se emiten ondas electromagnéticas desde la superficie y se miden las ondas reflejadas. ¿Para qué sirve? Se utiliza para identificar capas de rocas con diferentes propiedades eléctricas, lo que puede ayudar a identificar estructuras geológicas con potencial para petróleo y gas. Ejemplo, se utiliza para identificar zonas con rocas sedimentarias porosas, que pueden ser indicativas de la presencia de hidrocarburos. En resumen, los métodos geofísicos son herramientas esenciales en la exploración de petróleo y gas, ya que permiten ver debajo de la superficie sin necesidad de perforar, lo que reduce los costos y el riesgo de exploración. ¿Podrías mencionar algún caso real donde se haya utilizado uno de estos métodos para descubrir un yacimiento de petróleo o gas? Claro que sí. Un caso real muy conocido es el descubrimiento del yacimiento petrolero de Cantarell, en México, que fue encontrado gracias a la sismografía de reflexión. A finales de la década de 1970, la empresa petrolera mexicana Pemex estaba explorando la plataforma continental del Golfo de México en busca de nuevas reservas de petróleo. En ese momento,
La tecnología de la sismografía de reflexión estaba en desarrollo, pero ya se había demostrado su utilidad para encontrar yacimientos. Se realizaron estudios sísmicos en la zona de Cantarell, y los datos obtenidos mostraron la presencia de una estructura geológica con potencial para albergar petróleo. La estructura era un gran arrecife de coral fosilizado, que había actuado como una trampa para el petróleo y el gas. En 1979, Pemex perforó un pozo exploratorio en Cantarell, y este pozo encontró una enorme cantidad de petróleo y gas. Cantarell rápidamente se convirtió en uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, y llegó a producir hasta 2 millones de barriles de petróleo por día en la década de 1990. El descubrimiento de Cantarell es un ejemplo de cómo la sismografía de reflexión puede ser una herramienta poderosa para encontrar yacimientos de petróleo y gas. La tecnología ha evolucionado mucho desde entonces, pero sigue siendo una herramienta fundamental en la exploración de hidrocarburos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.